estar viendo, les he pedido que ustedes, a ver, vamos a empezar por acá, las áreas del desarrollo infantil en los niños. Primero vamos a empezar viendo eso, ¿no? Recordando para los que ya han hecho el curso, varios de ustedes ya saben de lo que estamos hablando, pero quizás muchos de ustedes no lo saben, ¿no? Entonces pongan especial atención, por favor. ¿Cuáles son las áreas del desarrollo que vamos a observar en un niño menor de 6 años? Según la norma nacional, esta evaluación se debe realizar a los niños menores de 6 años. Está contemplado dentro, a ver, les he pasado a ustedes ahorita. Entonces, fíjense, esta es la libreta de salud y desarrollo integral infantil, que ustedes la conocen desde que están. Esta libreta ya ha estado funcionando desde hace muchos años, ¿no? Ok. Entonces, aquí está la libreta. Y muchas de las mamás, principalmente aquí en el área del cercado, porque en el área rural les cuento que las mamás manejan estas libretas, ya las tienen ellas. Entonces, las que no tienen esta libreta tienen el carnet de salud infantil. Lo ideal es que esta libreta la posean todas las mamás que tienen niños menores de 5 años, ¿ya? Y la libreta nos sirve para hacer el seguimiento, ¿no? Donde la mamá tiene que colocar la fotografía del niño, los nombres. Eso es responsabilidad del personal de salud, llenar todos estos datos. Si ustedes encuentran libretas que no tienen completos estos datos, deben ustedes por obligación, pues, llenar los datos, ¿no? De los niños. Y aquí habla de toda la normativa del por qué libreta y todo esto, ¿no? Aquí se hacen los registros. Buscar mi libreta antigua, que es la que todas las mamás están manejando actualmente. ¿Dónde tengo el aquí? Y como no puedo ver el Classroom, ahí tenía todo. Salud pública. No. Que todas las mamás están manejando. Y fíjense, ese no tiene un gran cambio, ¿no? Aquí están todas, bueno, aparecen todas las tablas. Y aquí está lo que yo les decía, aquí se puede visualizar mejor, ¿no? En la página 22 está evaluación del desarrollo infantil de niños 0 a 12 meses y a continuación está esta tabla de valoración infantil de seguimiento de la niña-niño, que es lo que yo les he pedido que ustedes tengan impreso ahora, ¿ya? Esta más esta viene con esta, es la valoración de 0 a 12
van juntas, ¿no? Y aquí la valoración de 1 año a 6 años, ¿no? Y para colocar todos los datos. Y tenemos eso. En la nueva, se han fijado ustedes, tiene otros componentes, que seguramente todavía va a tardar esa otra, ¿no? En ser aplicada. Y esta es la libreta antigua. Ahora lo que yo quiero es a ustedes mostrarles estas diversas áreas del desarrollo que deben evaluarse en la libreta, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí tenemos... ¿Dónde está? Entonces, estas son las áreas del desarrollo que ustedes se lo tienen que aprender de memoria. Los que ya han visto en 4º año, pues ya tienen la idea, ¿no? Valoramos en primera instancia la motricidad gruesa, luego la motricidad fina, el área socioemocional, el área del lenguaje y el área cognitiva. Son las 5 áreas a ser valoradas en la vigilancia del desarrollo infantil temprano, ¿ya? Entonces, las puntuaciones de la valoración por áreas del desarrollo, cada área que debe ser valorada tiene una puntuación de acuerdo a los hitos del desarrollo. Si cumple, vale 2 puntos cada área, ¿no? La motricidad fina, si el niño realiza todo lo que esperamos que realice para la edad al momento de valorar, anotamos 2 puntos. La motricidad gruesa igual 2 y así en cada una vale 2 puntos. En total, la valoración total del niño alcanza a los 10 puntos. Un niño normal que tiene un buen desarrollo para su edad va a tener un buen desarrollo para su edad, tener un total de 10 puntos de valoración, ¿no? Y si esta puntuación va disminuyendo, ya hablamos de rezago en el desarrollo, niños que no realizan. Por ejemplo, hay niños que se ve afectada el área de la comunicación y el lenguaje, o el área de la motricidad. Normalmente las más afectadas en nuestro medio son estas, ¿no? El área de la comunicación, el lenguaje, el área socioemocional, seguida del área cognitiva, después el área de la motricidad fina y por último la área de la motricidad gruesa, ¿no? Pero hay que prestarle especial atención a estas áreas, ¿no? Hay niños que tienen 2 años y no hablan, ¿no? Eso es por falta de estimulación. Hitos en el desarrollo, ¿no? ¿Cuáles son esos hitos? Dice la definición. Son comportamientos o destrezas físicas observadas en niños o niñas a medida que crecen y se desarrollan. Un hito en el desarrollo es la motricidad fina, la motricidad gruesa, como hemos visto, el área socioemocional, el área del lenguaje, la comunicación y el lenguaje y el área cognitiva, ¿no? Esos son los hitos a ser observados, ¿no? Entonces, y que, bueno, estas habilidades se van adquiriendo a medida que el niño crece, ¿no? ¿Qué observamos en la motricidad gruesa? Son las habilidades que se adquieren gradualmente usando los músculos largos del cuerpo para coordinar movimientos y el balance del niño, ¿no? Entonces, a medida que el niño va creciendo, vamos observando el desarrollo de estas habilidades, ¿no? Hasta los 5 años. Y vamos a necesitar igual varios materiales para eso. La motricidad fina está relacionada con los movimientos o las habilidades coordinadas que son finas y precisas para llevar a cabo, que el niño debe llevar a cabo, ¿no? En su cuerpo, usando las manos y los dedos. Entonces es importante que el niño pueda tocar, pueda palpar, pueda tocarse, ¿no? Y de ofrecerle esa posibilidad a medida que el niño va creciendo, ¿no? Lo anormal de esto sería la disociación de la mano, ¿no? Que el niño no pueda manejar. De hecho, si hubiera eso, pues el niño tendría dificultades en el área sensorial, ¿no?
En el área socioemocional, aquí el niño aprende varias habilidades sociales. Uno es el autocontrol, el control de las emociones, las relaciones de confianza y las interacciones sociales, que solo lo da la madre, ¿no? Desde que nace, el niño se comunica con la madre a través de la mirada. El niño identifica quién es su cuidador principal, ¿no? Y por eso es que los niños siempre son pegados a las mamás, porque hacen su primer contacto con ella a través de la visualización. Y cada vez que la madre está cerca de él, hacen esa conexión, ¿no? Y es con ella que el niño, con el cuidador principal, que el niño va desarrollando estas habilidades socioemocionales, donde tienen que ver muchísimo los sentimientos y las emociones, que quizás en nuestro medio es la parte que más afectada está por las cuestiones culturales, ¿no? Cuando la madre dice que no, que el niño se hace faldero, que no hay que alzarlo, que hay que dejarlo solo. Esa conexión madre-niño se va perdiendo y el niño siente que es abandonado, se ven afectadas sus emociones, ¿no? Entonces, y la falta de confianza viene de ahí, ¿no? Entonces, es la madre, mejor dicho, el cuidador principal, vamos a hablar, ¿no? Porque no siempre es la madre quien cuida. En el área cognitiva, se refiere a un proceso a través del cual las niñas y niños aprenden sobre sí mismos, ¿no? Y sobre el mundo a su alrededor. Aprenden a resolver problemas que le permiten el conocimiento y la adaptación al medio ambiente físico y social. Aquí el niño tiene que aprender a explorar, ¿no? Su medio, qué hay, cómo funcionan las cosas, ¿no? Y pues desde el embarazo el niño ya empieza a tener conocimiento, ¿no? Y va aprendiendo paulatinamente. Entonces, esa es una presentación pequeñita respecto a estas áreas que vamos a valorar, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo empezamos. ¿Cómo empezamos esto de la valoración del desarrollo infantil temprano? Cuando ustedes vayan al establecimiento de salud, muchos, o sea, todo niño tiene que tener la ficha de antecedentes llenada, la ficha de antecedentes familiares y de factores de riesgo, que yo les he pedido que ustedes lo impriman. Es esta, ¿no? De esto es que vamos a hablar ahorita. De estas fichas esta es la de antecedentes. ¿Dónde está? Ficha de factores de riesgo. Esta. Estamos refiriéndonos a esta. Vamos a hablar de esta ficha porque es importante su llenado. Todo niño debe tener en su historia clínica esta ficha de antecedentes familiares. Cuando ustedes vayan a hacer la valoración del desarrollo infantil al niño, ustedes deben asegurarse de que esta ficha esté llena, ¿ya? Y de que si ya lo tienen en la historia clínica, no tienen que volver a llenarlo, ¿no? Y sería lo lógico, si es que ya tiene el niño, lo lógico sería que ustedes vayan a revisar cuáles son los antecedentes de este niño, ¿no? O niña que ustedes están valorando para tener una idea de lo que tiene este niño, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahorita, esta ficha. Vamos a ir viéndolo paso por paso, ¿ya? Entonces, estas herramientas de valoración y registro para la vigilancia y el desarrollo infantil temprano, vamos a ver cuál es su importancia, ¿no? Aspectos a ser valorados por la vigilancia y el desarrollo infantil temprano, ¿no? ¿Qué vamos a valorar nosotros? Primero, el desarrollo, ¿no? Del infantil temprano, ¿desde cuándo ocurre? Esto voy a presentarlo para que se vea mejor. Aquí está. Ahora sí. El desarrollo infantil temprano empieza desde el embarazo, ¿no? Desde el embarazo de la madre y se va a dar hasta los 2 años con mayor énfasis y luego hasta los 6 años, ¿no? ¿Qué aspectos valoramos? Los aspectos físicos, emocionales,
los sociales, y aquí no veo, perdón. Entonces, y los cognitivos, podría decirse, ¿no? Entonces, todos estos son el resultado de la interacción entre el medio ambiente, el mundo que nos rodea, la interacción con otras personas, la naturaleza, y también tiene que ver la carga genética, ¿no? Que el niño trae consigo. Entonces, estos se van a ir transformando de acuerdo a las realidades que cada niño vive en su entorno. Entonces, y esto se da en el curso del continuo de la vida en los niños y niñas, ¿no? Entonces, hay 3 herramientas para valorar y registrar este proceso, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Aspectos a ser valorados. Vamos a valorar primero, les he mostrado yo cuáles son los hitos del desarrollo, ¿no? Empezando por la libreta. Entonces, para ser valorado un niño tiene que tener los antecedentes familiares o de factores de riesgo, que es la hojita que ya les mostré. Otro es el de desarrollo infantil, que son estas gráficas que vamos a enseguida aprender a cómo se llenan, cómo es que ustedes tienen que valorar a los niños, y la identificación de las señales de riesgo, ¿no? En un niño. Hay señales de riesgo que deben ser detectadas a medida que el niño va creciendo. Algunas se detectan de manera temprana y otras van apareciendo de manera tardía, ¿no? Es que nos damos cuenta. Lo ideal es esa identificación lo más pronto posible. Entonces, llenamos estas herramientas de registro y valoración, son estas, ¿no? La ficha de antecedentes, lo que yo les iba diciendo, el instrumento de vigilancia del desarrollo infantil temprano, de 0 a 12 meses y de 1 año a 6 años. Y la tabla de valoración, ¿no? Que es lo que ya les he ido mostrando. Aspectos a ser valorados en la vigilancia del desarrollo infantil temprano. Deben considerarse varios factores que ya hemos dicho. Intervienen la genética y el medio ambiente. Veamos ahora. Se valoran los antecedentes familiares y los factores de riesgo primero, las señales de riesgo que tienen los niños, por ejemplo, la desnutrición es una señal de riesgo, ¿no? Antes de continuar, dentro de los antecedentes familiares o factores de riesgo hablamos de las familias disfuncionales, por ejemplo, un niño que crece en una familia disfuncional no va a desarrollar esas habilidades que debiera porque no se siente amado. Todo el tiempo el niño está en un estrés tóxico que le va a impedir su desarrollo, ¿no? Otro, las señales de riesgo, por ejemplo, el estado nutricional, niños que no son alimentados como debe ser, ya sea en nuestro medio, por desconocimiento de la madre, ¿no? De cómo alimentar de manera equilibrada a su niño con la leche materna hasta los 6 meses y después con la nutrición, tomando en cuenta las 3 áreas, ¿no? de los alimentos, que son las proteínas, hablamos de proteínas, las calorías y los oligoelementos, ¿no? Que se encuentran en los diferentes alimentos. Entonces, por desconocimiento de nuestro medio ocurre esto, ¿no? O en la mayoría de los casos, aún sabiendo las madres, por falta de recursos económicos, los niños llegan a esto, ¿no? Es más la pobreza, ¿no? La que incide en esto y las diferentes áreas que se deben valorar. Entonces, dentro de los antecedentes familiares, estos van a afectar, se va a ver afectado el desarrollo, ¿no? Desde la concepción, el parto, el posparto, las amenazas que se encuentran en el entorno del niño. En las señales de riesgo, vamos a ver ahí los factores, ¿no? Del desarrollo físico que están asociadas a los rezagos, a las deficiencias o las discapacidades que los niños puedan tener o con las que nacen. Aquí las discapacidades, la mayoría de ellas tiene que ver con
factores a los que ha sido expuesta la madre en el momento de la gestación, ¿no? Entonces, tiene que ver lo genético y lo ambiental, ¿no? A lo que se expuso la mamá. Tenemos muchos reportes, por ejemplo, hay muchos casos de niños que vienen con discapacidades del trópico, madres que están en contacto con los insecticidas, ¿no? Fungicidas, que producen iatrogenia en los niños, ¿no? Y hay mucho discapacidad relacionado con esto, ¿no? Entonces es importante ver a qué está expuesta la madre. Y estas áreas las áreas del desarrollo que ya las hemos visto, ¿no? La motricidad gruesa, fina, el área socioemocional, la comunicación, el lenguaje y el área cognitiva. Entonces las herramientas son estas, nuevamente, la ficha de antecedentes que ya les mostré, estos instrumentos de la vigilancia y las tablas de valoración y de seguimiento del desarrollo infantil temprano, ¿no? Eso significa DIT. Son esas tres. Aquí está otra vez para mostrarles. Esto está en la libreta. Esta ficha de antecedentes no está en la libreta, esa se tiene que fotocopiar. En algunos centros todavía no tienen. Entonces, si no hay en los centros, ustedes a sus niños que valoren les tienen que llenar esta ficha. Y la evidencia enviada para ver que ustedes han cumplido con esta área, ustedes deben enviar una captura de esta ficha. Esta ficha, el original, debe quedarse en la historia clínica, así en el centro no tengan. En el CEDES, los de CEDES nos han recomendado de que estas fichas de antecedentes, aunque en el centro de salud todavía no se esté aplicando y no tengan, porque eso depende de los municipios, ustedes si van a hacer una valoración deben dejar esta ficha de antecedentes llenada en la historia clínica del niño, ¿ya? Este instrumento de vigilancia debe quedar registrado en la ficha de la madre, no en el de ustedes, sino ustedes tienen que sacar una captura. Ustedes pueden tener una copia, hacer para ustedes primero, y luego debe quedar el registro en la libreta del niño, ¿ya? Lo mismo esta valoración, ¿no? Y seguimiento del niño. La ficha de antecedentes. Vamos a ver los antecedentes patológicos de la madre, qué enfermedades ha tenido la mamá, los antecedentes del medio ambiente, que podrían ser motivo de rezagos en el desarrollo, es decir, que el niño no ha alcanzado su desarrollo completo, antecedentes prenatales, caídas de las madres, por ejemplo, violencia física a la que ha sido sometida la madre durante el embarazo, los antecedentes perinatales, es decir, todo lo que ocurrió durante el parto, ¿no es cierto? Si hubo circular de cordón, si fue un trabajo de parto de demasiadas horas y todo eso, ¿no? Los antecedentes postnatales, si el niño recibió lactancia materna inmediata, lo ideal es que sea así, para que haya esa conexión entre la madre y el niño, para que se entre en acción la oxitocina, ¿no es cierto? Cuando el niño empieza ustedes ya han aprendido eso, ¿no? Empieza a succionar, se activa la oxitocina en mayor cantidad y la madre empieza a producirla, ¿no? Si no existe eso en las primeras horas, ese tiempo se pasa y la madre ya no va a producir esta y además de que se vea afectada la cantidad de leche que la madre va a producir. Y los reflejos primarios que los niños tienen al momento de nacer hasta los 6 meses, ¿no? Y la ficha de antecedentes, esta ficha nos va a permitir identificar las causas que pueden afectar el desarrollo infantil, desde la concepción, parto, pospartos, y también identificar en el entorno en su entorno, cómo es que el niño se ha desarrollado, ¿no? Y ¿qué aspectos se valoran? Datos generales, datos familiares, antecedentes patológicos, ambientales, antecedentes perinatales,
prenatales, perinatales, antecedentes postnatales y los reflejos primarios. Esta ficha debe ir a la historia clínica, tal como dice aquí, ¿ya? Entonces vamos viendo uno por uno cómo llenar los antecedentes. Vamos a trabajar con una niña en este caso que se llama Angie Grimaldis. Es un caso hipotético por si acaso, ¿no? Se anotan la fecha de nacimiento, su teléfono, la fecha de valoración, cuándo es que ha ido o cuándo es que lo abordamos al niño o niña, el lugar de nacimiento. Estos datos los tenemos del carnet de salud infantil, ¿no? No necesitamos inventarnos de nuevo. Es más, ni necesitamos preguntarle a la madre porque estos datos ya van a estar, ¿no? Anotamos el nombre de la madre, la edad que tiene, la ocupación. En este caso, fíjense, una madre relativamente joven, 26 años, ama de casa. El padre tiene 30 años. ¿Cuál es la ocupación del padre? Aquí nombre del tutor en el caso de que el niño no tenga a la madre, cuando el niño es dejado por la madre, la progenitora, al cuidado de otras personas, ¿no? Como cuando se van de viaje, se van a España, a Europa, ¿no? A trabajar y los dejan a sus hijos. ¿Qué registramos aquí? En la edad, aquí se van a registrar todos sus hermanos mayores, ¿ya? Vamos registrando desde el hermano mayor. A veces encontramos aquí, por ejemplo, niños de 15 años aquí, 15, 12, cada 2 años, ¿no? 15, 12, 11, 10, así, ¿no? Hasta llegar a el niño actual. Cuando llegamos al niño, estos cuadrados, aquí anotamos si es varón el hermano o si es mujer, ¿no? Independientemente. Entonces aquí los círculos son para el registro de los hermanos que son mujeres y los hermanos varones aquí arriba. En este caso, esta niña ha tenido tres hermanos, ¿no? Mayores que ella. Ha tenido un hermano varón de 5 años, ha tenido un hermano gemelo aquí de 3 años, que tendría que estar de 3 años. DG, fíjense qué significa aquí. Si ustedes revisan ahorita mismo, esa es su ficha que han impreso. La D son las alteraciones en el desarrollo, eso significa. Este niño tiene alteración en el desarrollo, seguramente por eso se ha colocado aquí, ¿no? Alteraciones genéticas, alteraciones neurológicas pueden ser, ¿no? Este niño sí tiene. Y aquí la G de gemelos, ¿no? Es un niño con alteración en el desarrollo y es gemelo, este niño que vive. Y el otro gemelo, que tendría que tener 3 años, está con una crucecita que está fallecido, ¿no? Su hermano, solo vive uno, pero con alteración en el desarrollo. Y la niña tiene 5 meses, aquí ella no tiene hermanita, ¿no? Si hubiera sido mujer, digamos, el registro hubiera estado aquí. Y siempre vamos a colocar con una flechita de color rojo y anotamos la edad del niño que está siendo valorado, ¿ya? Anotamos los antecedentes patológicos de la madre, si ha tenido anemia, diabetes, si hay violencia intrafamiliar. Si bien la violencia intrafamiliar no es un antecedente patológico, sin embargo, interviene muchísimo en el desarrollo del niño, ¿no? La existencia de violencia intrafamiliar. Ustedes sean bien observadores, vean como las mamás, ellas nunca van a decir, si ustedes le preguntan, señora, ¿usted ha sufrido de violencia? Es más, ni les van a entender si les hablan así. Ustedes tienen que decir, su marido usted lo pega. ¿Cuántas veces su marido lo ha pegado? ¿Te ha dado puñetes? ¿Te ha dado con su cinturón? ¿Qué te ha hecho? ¿Te ha empujado? ¿No? ¿Te ha jalado de los cabellos? Los hombres, digo yo, qué cobardía, ¿no? Los agarran y envuelven sus manos en sus cabellos de sus mujeres y los golpean, los patean. Entonces, ellas normalmente no van a decir, y eso es una condición normal en el área rural. Las mujeres se someten al querer del marido y principalmente cuando estos están ebrios, ¿no? Entonces, es importante anotar ese registro. Y si observamos cualquier cosa, ¿no? Como si tiene moretes la mujer en el cuerpo, y ellas normalmente no van a decir, lo identificamos nosotros. En los antecedentes ambientales,
la zona, si es una zona minera donde vive. En este caso no vive esta niña en esos sitios, ¿no? El tipo de agua, si es de grifo, si es de río, de pozo, si utilizan pesticidas para el cuidado de los jardines, los cultivos. Eso es realmente importante anotar esto, ¿ya? Es probable que los pesticidas hay que exponerla a la mamá, ¿no? Es decir, tú fumigas tus plantas, eh, usted ha usado, por ejemplo, hacerle la consulta, ¿no? Que se ha fumigado sus plantas usando insecticidas o fungicidas de algún tipo. Y ellas van a decir, y hay que preguntarle, ¿usted ha usado eh, algún guante para protegerse? ¿Ha usado hay gafas de seguridad para que no lleguen a los ojos, ¿no ve? O ha usado indumentaria adecuada cuando se colocan las mochilas atrás, por ejemplo. Una gota que caiga a la piel de esas preparaciones es realmente tóxico, ¿no? Y si han utilizado al menos barbijo o todos les cuento que todos estos insecticidas y fungicidas, para el uso de los insecticidas y fungicidas, hay mascarillas especiales similar a las del COVID, que impiden el ingreso de las partículas, porque como se va a rociar, ¿no es cierto?, al fumigar, las partículas se vuelven pequeñas, entonces la persona aspira. La persona no puede estar en contacto. Y en nuestro medio hay muchísima contaminación, mejor dicho, mucho problema con eso, porque la gente no entiende, ¿no? No entiende, y además de que se vende sin medida. No es como en otros países se controla eso, ¿no? Que la gente tenga toda la indumentaria para poder eh, usar estos elementos químicos que son necesarios usarlos, pero si no sabemos cómo hacerlo de manera correcta, nos traen serios problemas de salud en los niños. Los antecedentes prenatales, hablamos del embarazo planificado, si aquí no fue planificado. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los embarazos no han sido planificados? Que la mayoría de nosotros hemos nacido, todos, hemos nacido no siendo planificados. Si ustedes les preguntan a sus papás, papi, ¿tú querías que yo nazca? Y te van a decir, no, pues yo no te esperaba, eso es la última, no sé qué pasó, no me cuidé, dicen las mamás, ¿no? Fuiste el descuido, no, que tu papá estaba borracho y me obligó. Otras mamás dicen, o sea, no, es como que no le queda otra a la madre, ¿no? Muy pocos son los casos de niños nacidos con planificación y dicen, no me quería embarazar, sí, yo ya no quería más hijos, pero ha sido, o sea, todos inventan, ¿no? O dicen, no, yo no quería tener todavía, estaba esperando de aquí a unos 3 años, pero se adelantó y aquí está, ¿no? Entonces así viene. Eso también importa al momento de la evaluación. ¿Cuántos controles se ha hecho? Si es que se ha realizado, dónde realizó los controles. Es importante anotar el centro de salud, ya si está registrado en el bono. Todos nuestros, gracias a Dios, yo creo que todos nuestros niños están registrados, ¿no? Al bono. Hoy si tuvo problemas la madre durante el embarazo, si tuvo hipertensión, ¿cuáles fueron esos problemas de salud, no? Hipertensión, diabetes, eclampsia, preeclampsia, depresión, aquí ya aclara, fíjense. Depresión en el embarazo, infecciones, hay madres que se deprimen, ¿no? Principalmente si el embarazo en las jóvenes, si el embarazo ha venido en un tiempo que la madre no había planificado. Por ejemplo, la madre tiene que dejar los estudios por el embarazo, se deprimen, dicen, ¿qué voy a hacer? Yo no quería esto, no quería este niño, me está perjudicando y no logran ver su vida de manera positiva con el niño, ¿no? Entonces eso sí es importante. Antecedentes perinatales, dónde ocurrió el parto, en su casa, en el centro, en este caso nació en el centro. Nuestra niña, cuántas horas duró el trabajo de parto, el tipo de parto, la cesárea, si hubo cesárea. En este caso un parto natural, ¿no? Duró 10 horas. Si nació antes de tiempo, si ha sido un niño prematuro antes de las 37 semanas, y si tuvo algún problema al momento de nacer, asfixia intrauterina, sufrimiento fetal, ¿cuál fue el motivo? En los antecedentes postnatales ya vemos el peso del niño al nacer, el perímetro cefálico, la talla, el Apgar,
Eh, hay que repasar esto, ¿no? Ustedes van a ayudar a atender los partos y hay que repasar estas escalas de valoración. Ustedes van a valorar el Apgar del niño, ¿no? Cuánto le asignan de acuerdo a la escala. Me imagino que todos ustedes saben hacer esta valoración, ¿no? Y si se han olvidado, busquen tutoriales. Hay ahora tantísimos tutoriales para observar cómo se hace, ¿no? Y cómo se hace el registro, además. Si el niño recibió, si se puso amarillo, el niño, si aquí tenía, ¿no? Problemas de ictericia, si recibió tratamiento, cuál fue, ¿no? Si solo fue fototerapia, cuánto tiempo estuvo internado, eso es. Si recibió lactancia materna inmediata, sí, no. Si recibió la lactancia materna exclusiva. Hay que preguntar también si el niño fue hospitalizado, si sabe la mamá por qué fue hospitalizado. En este caso, esta niñita tenía ictericia, ¿no? Y dice que lo hospitalizaron porque estaba amarillo, ¿no? ¿Y cuántos días? 3 días. Normalmente las luminoterapias se hacen por 3 días, ¿no? Se espera que ceda, ¿no? Y que ayude, mejor dicho, a la luz a absorberla. A absorber este pigmento, ¿no? La niña o niño, si ha usado arnés en este caso o no, ¿no? Aquí vemos, se le pide las radiografías, ¿no? El pediatra pide a los niños, si es que fue el caso, cuánto tiempo, si la niña ha estado expuesta a factores de riesgo psicosociales, fíjense, hablamos de violencia infantil, violencia familiar, depresión, adicciones a drogas, abuso. Es todo lo que nosotros podamos imaginar, ¿no? Ni siquiera nos imaginamos que puede ocurrir dentro de las familias, ¿no? Hay familias tan disfuncionales que vivir en este estado es natural para ellos, ¿no? Entonces, se evalúa también en esta ficha los reflejos primarios hasta los 12 meses, ¿no? Sin embargo, solo hasta los 12 meses los reflejos de Galán y el óculo palpebral, ¿no? Los otros ya hasta el 6º mes ya van desapareciendo, ¿no? Y dice después de los 12 meses, su presencia, o sea, la presencia de cualquiera de estos reflejos, su presencia es patológica, ¿no? Si el niño es prematuro, los reflejos tardarán en aparecer el mismo tiempo que faltó para la gestación. O sea, si el niño nació antes, ese tiempo va a tardar, ¿no? 1 mes, 2 meses, no sé, ¿no? Si se identifica alguna información importante que pudiera afectar el desarrollo de los niños como violencia infantil, registrar en observaciones, ¿no? Aquí abajo. Estos reflejos de la marcha, el reflejo de Moro, fíjense cómo se hace el registro. En este caso, esta niña ha llegado al establecimiento de salud a sus 5 meses, anotamos la fecha en el 5.º mes y vamos y registramos si tiene o no tiene, ¿no? Si está presente o no está, o ausente, eso significa, ¿no? En el ejemplo, aquí este reflejo está ausente, por ejemplo, y aquí está presente, ¿no? Presenta y aquí no presenta, ¿no? Y fíjense en las observaciones aquí, se debe anotar tal como dice aquí. La mamá refiere que viven en hacinamiento. Una cosa importante, 9 personas en una casa de 2 habitaciones. Imagínense cómo viven ahí. Y en ocasiones, cuando el padre llega borracho a la casa, comienza a gritar a sus hijos. Y de seguro que no grita, pega también, ¿no? Se pone violento. Entonces, esa es la ficha de antecedentes que ustedes deben llenar, ¿ya? Antes de empezar con la valoración. Ahora, vamos a ver de 0 a 12 meses. Esta tabla es la que vamos a ver enseguida. Tabla de valoración integral y seguimiento a la niña o niño. Y aquí es donde se hace el registro de las señales de riesgo, ¿ya? Aquí, señales de riesgo son todos estos, ¿no? El perímetro cefálico, fíjense, aquí está, ¿no? Perímetro cefálico que debe estar aquí, ¿no?
de entre menos 2 desviaciones estándar a más 2 desviaciones estándar, ¿no? Entre ese parámetro. 3 o más alteraciones fenotípicas es una señal de riesgo. Lo ideal es que el niño no tenga. La ausencia, cuando no tiene, anotamos 2 puntos, ¿no? Si tiene palidez palmar intensa, si no tiene, 2. Si tiene desnutrición crónica, igual. Si no tiene, anotamos 2, desnutrición aguda grave, 2. Aquí vamos a llenar. Vamos a ver si de acuerdo a esta ficha, aquí, ¿no? Nuestro niña tiene 5 meses y a este nivel vamos a ir haciendo este registro, ¿no? El perímetro cefálico, ¿qué se anota aquí? ¿Cuánto es su perímetro cefálico? Y aquí abajo anotamos si está dentro del rango, anotamos 2. Si hay microcefalia, es decir, está por debajo o está por encima, aquí anotamos, ¿no? 0, ¿no? En el caso de que sea así. Fíjense aquí habla de 3 o más alteraciones fenotípicas, palidez palmar intensa, la desnutrición crónica, son estas las señales de riesgo, la desnutrición global o desnutrición aguda grave. La suma de estos nos da un niño normal, debe tener una puntuación de 10 puntos, al igual que esta área de la puntuación del desarrollo, ¿no? Entonces aquí debemos hacer ese registro. Y aquí nos dice en esta ficha cómo hacer. Vamos a ver paso por paso, ¿ya? Cómo es que se hace este registro. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, las señales de riesgo son estas, las que hay que identificar en todo niño. Si ustedes encuentran niños con cualquiera de estas señales de riesgo, ustedes tienen que reportarlo y hay que registrarlo, ¿no? Enfermería no puede, nosotros como enfermeros no le vamos a dar el tratamiento, se tiene que derivar a los especialistas, ni siquiera a los médicos generales, dependiendo de cuál sea el riesgo, se debe derivar, ¿no? Por ejemplo, ustedes ya han aprendido en tercer año cómo manejar los diferentes tipos de desnutrición y qué hacemos cuando tenemos un niño con desnutrición crónica, ¿no? O desnutrición aguda grave. Enfermería no es el que trata, ¿no? Nosotros identificamos estas señales e informamos. Entonces, el perímetro cefálico debe estar dentro de estos parámetros, ¿no? De menos 2 desviación estándar a más 2, dentro de esos límites. Y cuando está por debajo de menos 2, hablamos de microcefalia, cuando está por encima de más 2, de macrocefalia. No sé si ustedes han visto en algún momento un niño con micro o con macrocefalia. Los niños con macrocefalia se ve exactamente igual como la película de Megamente. Si ustedes han visto Megamente, es igualito. Así, ¿no? Y en la microcefalia hay varios rasgos, ¿no? Igual que definen a los niños microcefálicos. En las alteraciones fenotípicas, 3 o más alteraciones. En la palidez palmar intensa, aquí valoramos si es que el niño va a tener anemia, es un signo de anemia, ¿no? La palidez palmar intensa. La desnutrición crónica, si está por debajo de menos 2 desviación estándar, y la desnutrición aguda grave o desnutrición global está por debajo de la curva de menos 3, ¿no? Entonces, esto ya ustedes han llevado. No vamos a perder mucho tiempo en revisar esto. Veamos la técnica de la toma del perímetro cefálico. Entonces, hay un manual de antropometría. Yo les he pasado este manual, está en el WhatsApp, ¿ya? Revisen ese manual, chicas y chicos. Principalmente si ustedes vean estos manuales, utilicen para dar conferencias a las auxiliares de enfermería, al personal de salud del centro, para que recuerden nuevamente, principalmente al personal auxiliar, ¿no? De cómo hacer las mediciones de manera correcta, ¿no? Entonces, fíjense aquí, este es un niño normal, este es un niño con microcefalia, ¿no? Y un niño con macrocefalia,
¿no? Entonces, aquí está la tabla de valoración. Aquí anotamos, ¿no? Vamos haciendo el registro. Fíjense, esta tabla nos sirve para hacer la medición hasta los 5 años de edad, ¿no? Entonces, si está por encima es macrocefalia, por encima de la línea roja, y por debajo de la línea roja, que es -2 desviación estándar, tiene microcefalia, ¿no? Entonces, anotamos, aquí es importante hacer este registro, ¿no? Aunque en la nueva no está, ¿no? No está colocado esta tabla. Los valores y la puntuación del perímetro cefálico, ya hemos hablado de esto, ¿no? Entonces, anotamos si no tiene, o sea, esperamos que el niño no tenga nada, ¿no? Si el niño tiene ausencia, si es un niño normal, anotamos 2 puntos. Si hay presencia, ya sea de micro o macro, anotamos 0 en ese caso, en el registro. ¿Cuáles son las alteraciones fenotípicas? Esto es muy importante que ustedes aprendan a identificar. Estas alteraciones fenotípicas son el resultado del genotipo, es decir, de la carga de ADN que viene cada niño con el medio ambiente, ¿no? Es el fenotipo. Entonces, es la característica física o rasgo observable que resulta de la determinación genética y la influencia de los factores ambientales. Por ejemplo, ¿no? El reconocimiento de las alteraciones fenotípicas sirve como indicador del desarrollo de la forma y la estructura, ¿no? Del organismo. Entonces, aquí, por ejemplo, este medio ambiente, ¿cómo afecta? Desde que el niño es feto, ¿no? Desde el primer día, ¿no? Cuando las células se van multiplicando, ¿no? Desde que se unió el óvulo y el espermatozoide, dependiendo de lo que la madre vaya a consumir, ¿no? De ahí tenemos lo del labio leporino, la espina bífida, de aquí tenemos el cuello largo, el cuello corto, ¿no? De acuerdo a lo que haya ocurrido. Y eso muchas veces se da por desconocimiento de la madre, ¿no? La madre no sabía que estaba embarazada y tomó, y muchas veces de manera consciente, la madre quería abortar al niño, ¿no? Y no pudo. Y queda con algún problema. Entonces empezamos viendo una alteración fenotípica, es la hendidura palpebral, ¿no? Los cantones externos aparecen más bajos que los internos, ¿no? Fíjense, cantones, dice, externos aparecen más bajos que los internos, ¿no? Entonces esto puede ocurrir en trastornos genéticos, es común en el síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Si se fijan ustedes, esta hendidura palpebral es oblicua hacia arriba en este caso, ¿no? Fíjense, si hacemos una raya, viene en este canto, así queda, ¿no? Oblicua. O hacia abajo, ¿no? En este caso, ¿no? Es fácil darse cuenta con esta fotografía. Ustedes obsérvense en su casa, ¿no? A ver si dentro de los familiares o los niños, acostúmbrense, cada vez que ustedes vean un niño, vayan en busca de estas alteraciones, ¿ya? Eso ni siquiera para que cuando lo ven al niño, a ver, ¿tiene, no tiene? A ver, voy a mirar mi ficha, ¿no? Pues ustedes deben ya tener conocimiento de esto, ¿no? Cuando vean a niños así, a veces decían, ah, que sus ojos rasgaditos parecen japoneses, ¿no? Los japoneses no tienen así, son rectitos, ¿no? Es rectito. Lo ideal es que esto sea recto, ¿no? No así oblicuo. El hipertelorismo es el aumento de la distancia, fíjense, que separa entre las paredes internas de la órbita derecha a la izquierda, de aquí hasta aquí. Es grande el espacio, ¿no? Es un signo que puede ser la manifestación de otra enfermedad o síndromes acompañados, anomalías. Esto está relacionado también con el síndrome de Down, ¿no? Según los casos. Clarísimo, nos damos cuenta cuando un niño es Down, ¿no? Y la implantación baja de las orejas es otra alteración fenotípica. ¿Qué ocurre? Todas esas alteraciones se dan, les cuento, en esos primeros días, ¿no? Que hemos visto aquí, ¿no? Aquí.
Es ahí donde se dan. ¿Qué ocurre aquí? La parte superior del pabellón auricular está por debajo de la línea horizontal que conecta los ángulos. Esta parte superior debe estar al mismo nivel que esa comisura de los ojos, los ángulos externos. Si hago una línea recta, fíjense en este caso, el pabellón está por debajo. Observen, ustedes obsérvense sus orejas y observen a ver las orejas, los componentes en su familia, cómo va. Cuando está por debajo hablamos de implantación baja de las orejas, ¿no? Y esa es una alteración fenotípica, que en muchos de los casos los niños crecen normal aparentemente, ¿no? Y se asocia con varios síndromes genéticos, ¿no? Y con retrasos en el desarrollo de esto. Otra alteración fenotípica es el labio leporino, que ustedes ya saben, lo han visto. La fisura palatina, muchas veces, incluso los labios, el niño cierra la boca y no se nota esta fisura, ¿no? Cuando tiene el niño la boca cerrada muchas veces, ¿no? No hay alteración. Y el cuello corto o el cuello largo, ¿no? Fíjense, el cuello corto es como que el niño está pegado así, ¿no? Al tronco. Y el cuello largo, parece una jirafa, ¿no? Las vértebras de la parte superior aparecen, ¿no? De manera bien visible. Esas son, dice, para considerar que hay alteración fenotípica, dice 2 o 3 presentes. Digamos, no vale, si tiene solo una alteración, digamos, solo tiene cuello corto el niño, y no tiene una de las otras alteraciones, no se considera en la puntuación, tiene que ser a partir de 2 para adelante, ¿ya? Seguimos con las alteraciones fenotípicas. El pliegue palmar único. Este pliegue palmar único está referido a este pliegue de aquí hasta aquí, ¿no? Entonces, normalmente este niño, fíjense, tenemos como 3 pliegues que debiéramos tener, ¿no? Entonces, este niño solo tiene uno. De aquí, y si vemos de aquí, deben aparecer como 3 hacia allá, ¿no? 3 deben aparecer. Aquí tiene uno. No estamos refiriéndonos a este pliegue de acá. Son estos pliegues que aparecen a partir de aquí, ¿no? Si ustedes se fijan en su mano, aparecen a partir de aquí, ¿no? Aquí aparecen varios hacia abajo. Solo tiene uno aquí. Deben aparecer otros. Fíjense en sus manos ustedes cuántos pliegues tienen a este nivel, ¿no? Estamos refiriéndonos a este, no a este otro, a estos que nacen a partir más o menos de estos lugares. Fíjense, entre esto y esto ustedes tienen, va a aparecer uno por acá, más o menos a este nivel, y así, ¿no? 3 hacia abajo. Bueno. Y luego tenemos otra alteración que es el quinto dedo de la mano, corto o curvo. Fíjense, el dedo pequeñito, ¿no? Que está asociada también al síndrome de Down, ¿no? Si el niño tiene, pues se requiere analizar, hacer estudios, ¿no? Más profundos. Entonces, esas serían las alteraciones fenotípicas. Se espera que los niños no tengan, ¿no? En el caso de que haya ausencia, que el niño no presente ninguna, ponemos 2 puntos. Cuando sí tiene, ponemos 0. La palidez palmar intensa, ¿en qué consiste? Bueno, ustedes saben, han visto, ¿no? Que esta palidez palmar intensa se da por la ausencia de hierro, ¿no? Y cuando hay un descenso de los glóbulos rojos, y pues al haber un descenso, no va a, se observa, ¿no? Que hay palidez en la mano porque la ausencia de los glóbulos rojos, en realidad el color de los glóbulos rojos hace que nosotros nos veamos rosaditos también, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir? Trastornos estructurales y funcionales, ¿no? En el funcionamiento del cerebro, la anemia, incidiendo en posibles alteraciones, ¿no? ¿Cómo afecta? ¿En qué áreas
se va a ver afectado un niño que tiene anemia en la orientación, en las funciones, en las praxias, ¿no? Las habilidades para agarrar, para levantarse. El niño se vuelve lento, ¿no? En el área del lenguaje, las funciones ejecutivas, la memoria, la atención, fíjense, afecta a muchas áreas, ¿no? Un niño que tenga anemia. Entonces, afecta a las funciones superiores, tal como dice aquí, a los procesos emocionales. Los niños se vuelven irritables, lloran todo el tiempo y sus funciones motoras se ven disminuidas. El niño quiere dormir todo el tiempo, ¿no? Entonces no se mueve, están quietecitos, porque ni tienen fuerzas, ¿no? Al no tener los glóbulos rojos, se va a ver afectado en cada una de estas áreas. Es importantísimo esto, ¿no? Entonces, la puntuación para la palidez palmar, ¿cómo se toma en el niño? Pues simplemente revisamos, ¿no? Y ponemos la manita del niño sobre nuestra mano y con certeza la mano del niño va a quedar de este color. A no ser que ustedes estén con anemia y a veces la anemia va a ser más fuerte en ustedes que en la del niño, ¿no? Va a ser al revés. Espero que todos ustedes estén en buenas condiciones, ¿no? Un parámetro que nos ayuda si en el caso de que ustedes crean que su mano está muy amarilla o que no tendrían una buena cantidad de hemoglobina para hacer esta valoración, pidan a otras personas que pongan su manita, ¿no? Para poder valorar al niño en esta área. Después otra señal de riesgo es la desnutrición crónica, la talla baja, ¿no? Cuando hacemos la valoración, entonces está debido a que se da, ustedes han visto ya el año pasado, debido a la carencia proteica, hablamos a corto plazo, que el niño puede sufrir movilidad y discapacidad, ¿no? Cuando existe este tipo de desnutrición. Y a largo plazo, pues, ¿qué va a producir? La desnutrición crónica afecta a la capacidad intelectual. El niño es candidato cuando sea adulto a las enfermedades metabólicas o cardiovasculares, no, ni siquiera cuando sea adulto, ¿no? A medida que va creciendo, porque los órganos quedan afectados, ¿no? Después valoramos la desnutrición. Bueno, ¿cómo anotamos esta valoración? Vamos a medir al niño, ¿no? Ustedes ya saben utilizar estos tallímetros. Si se han olvidado, revisen manual cómo hacer la valoración, ¿no? Cómo deben quedar los piecitos. Valoramos hasta los 2 años de edad, ¿no? Utilizando este tallímetro. Se realiza de decúbito dorsal y refleja el crecimiento longitudinal del niño, ¿no? La técnica de medición de la longitud se realiza de acuerdo al manual, ¿no? Que ya les dije. Y la talla, ya en los niños mayores de 2 años, se lo realiza en posición de pie, ¿no? Solo cuidando todos estos puntos de referencia que queden apegados, ¿no? Del niño. Fíjense, la nuca, los hombros, las nalgas, las pantorrillas y los talones. Igual los piecitos aquí deben quedar separaditos, ¿no? Y normalmente la enfermera o enfermero debe colocarse a la altura del niño, ¿no? Para hacer una visualización correcta, ¿no? De la talla. Y aquí hay que cuidar mucho, yo les decía, hay que revisar porque siempre nos recomiendan eso, ¿no? Y dicen, no, a veces los estudiantes no tienen cuidado y los hacen decrecer a los niños, ¿no? O les aumentan la talla de manera exagerada, ¿no? Por la mala técnica del tallado muchas veces, ¿no? Y aquí está nuestra tabla, ¿no es cierto? Para realizar esta valoración, de acuerdo a la OMS, hablamos de desnutrición crónica cuando está por debajo de -2 desviación estándar y cuando está por encima de acá, cuando ya decimos que no tiene desnutrición crónica, cuando está entre estos dos, ¿no? Parámetros, no hay. Lo ideal es que los niños crezcan, ¿no? En estos estándares.
Para el registro hablamos de desnutrición crónica o talla baja, cuando se mantiene dentro de los parámetros, ¿no? De +2 y -2 desviación estándar. Eso ya ustedes lo saben. Cuando hablamos de desnutrición aguda grave o desnutrición grave, la carencia calórica se debe, ¿no?, a la carencia calórica y proteica en la alimentación de estos niños, ¿no? Y pues su presencia también significa un alto riesgo, ¿no?, de mortalidad, de cambios en el metabolismo, cambios psicológicos, en adelante, ¿no? Entonces hablamos del peso para la edad. Cuando hablamos de peso muy bajo para la edad o en los menores de 2 meses, ¿no?, hablamos de desnutrición global. La desnutrición aguda grave la vamos a valorar cuando hablamos de un peso muy bajo para la estatura en niños menores de 5 años, ¿ya? Y hablamos de desnutrición grave cuando encontramos un peso bajo para la estatura en niños de 5 a menor de 6 años de edad, según el índice de masa corporal. Tenemos que identificar esto, ¿no? Hablamos de desnutrición en niños menores de 2 meses. En menores de 5 años, la desnutrición aguda grave. En todos los casos hablamos de peso bajo, ¿no?, para la edad en este caso. Aquí hablamos de bajo peso para la estatura, ¿no?, en los dos casos, de la desnutrición aguda grave y la desnutrición grave. Entonces, la técnica del peso en los niños menores de 2 años, hay que revisar el manual, revísenlo, lo tienen a mano. Es importante hacer esa revisión, ¿ya? En los mayores de 2 años, la técnica de medición igual. Fíjense cómo hacemos, el niño ya debe estar, ya no podemos hacer que la madre lo alce, ¿no? El niño solo debe subirse a la balanza, ¿no? Sin ayuda de nadie más, ¿no? Entonces aquí están las escalas que ustedes ya saben usar, no nos vamos a detener, que es diferente para los niños o para las niñas, ¿no? La puntuación, aquí la desnutrición global aguda grave para los menores de 2 años es cuando su peso está por debajo de -3 de la desviación estándar o por encima de -3, ¿no? Desviación estándar, no tiene desnutrición en ese caso. Para las señales de riesgo hablamos como señal de riesgo de desnutrición global aquí en la puntuación 222 en el caso de desnutrición grave según índice de masa corporal. Aquí es la ausencia, ¿no? Fíjense, 4 puntos viene aquí, si es que no hay. Esperamos que nuestros niños no tengan esto, pero en el área rural, dependiendo de las zonas, van a encontrarse ustedes de que sí hay desnutrición. Hay desnutrición y hay que trabajar, ¿no? Y en la mayoría de los casos es por falta de la economía, ¿no? Y además porque los padres no priorizan como al no tener conocimiento, no priorizan como una necesidad, ¿no? Prefieren ahorrar la plata para comprar el carro, ahorrar la plata para comprar animales y no invertir en la alimentación de sus hijos, ¿no? Pero todo es por desconocimiento de ese conocimiento, la presencia de ese conocimiento en la comunidad depende del personal de salud, ¿no? Entonces ustedes tienen mucho que hacer aquí. Muchísimo. Ahora, fíjense en las alteraciones de señales de riesgo. Se espera que el niño no tenga señales de riesgo, ¿no? En ninguno de los casos. Ya sea de los niños de 0 a 2 meses o niños de 2 a menor de 6 años, ¿no? La puntuación es de 2 en cada uno de los ítems. En el caso de que tenga, anotamos 0, ya no anotamos 2. Eso. No, esto ya les mostré.
hay una norma. Esta es la norma nacional. La última es del 2022. Nos han dicho que están trabajando la última norma para el 2026, que ya está la norma, dice en el ministerio, que han quedado muchas normas por aprobarse, ¿no? En el ministerio que debieran salir. Ahora con el cambio de gobierno no sé cómo se hará, ¿no? Cuáles serán las visiones y todo. Entonces, esperemos de que esta norma salga actualizada, ¿no? La última vez se actualizó el 2022, pero ya está la nueva por aplicarse. Entonces ya vimos las fichas de las herramientas, son estas tres que utilizamos, ¿no? La ficha de antecedentes familiares, los instrumentos de vigilancia del DID y las tablas de valoración, ¿no? Aquí. Ustedes necesitan tener esta guía para aplicar el instrumento de vigilancia, es decir, para aplicar esta, ¿ya? Para trabajar con esta. Ya hemos visto esta, cómo van a llenar, y hemos visto esta, gran parte de esta. Ahora vamos a ver cómo es que hacemos la valoración a los niños en esta tabla, ¿no? Entonces, para eso necesitamos esta guía para aplicar el instrumento, necesariamente. ¿Dónde está esta guía? Les he pasado aquí esta guía, ¿no? Necesitamos esta guía. Aquí está. Entonces, no lo he descargado esta.